más de Dios. Y tiene que haber un día donde yo entienda que ninguna de estas cosas realmente traen agrado a mi Padre Celestial. Por eso es que no podemos permitir el juego. Por eso es que no podemos permitir que nosotros vayamos poco a poco probando, intentando cosas. Porque cuando vamos a ver, sin darnos cuenta, cuando abramos nuestros ojos, habremos formado ese callo en nuestra mente, donde entonces, sin justificación, trataremos de justificar lo que es injustificable. Por eso es que en Efesios capítulo 4, el verso 17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, por los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Tiene necesidad un hombre de 27 años de acostarse con una de 13 años? Ninguna. Eso es un poca vergüenza. Es una persona que tiene un callo mental insensible, que no justifica nada. Es un acto de total egoísmo. Es un acto total depravado. Y sin darnos cuenta, muchas veces, por supuesto, lo estamos viendo solo los deseos sexuales. Pero te pregunto, ¿justifica los corajes que tú tienes? ¿Hay justificación para la falta de perdón que tienes? Porque acuérdate que hay un segundo listado. ¿Hay justificación para la falta de perdón que tú tienes? ¿Hay justificación para los corajes que tú tienes? ¿Hay justificación para la ira que estás teniendo? ¿O ya la falta de perdón la has justificado tanto que entonces decides no hacerlo? Porque se ha entenebrecido tu corazón. Pero tiene que haber un día donde tú digas: hoy yo muero a esto. Hoy yo le entrego esto a Dios. Hoy yo someto mi carne. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero caminar para Él. Yo quiero servirle a Él y solo a Él. Eso es lo único. En el momento que nosotros hagamos eso, entonces nuestro carácter se comienza a renovar. Nuestro interior comienza a ser diferente. Mira lo que dice Romanos capítulo 6, para darte algunas claves en el día de hoy. Romanos capítulo 6, el verso 21 al verso 23. Dice: pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Pregúntate hoy como creyente, que te das cuenta de las cosas que hiciste. ¿Te avergüenzan las cosas que hiciste? Y dice: ¿qué fruto había de aquellas cosas que hoy te avergüenzas? Porque el fin de ella es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Hoy te avergüenzas de las cosas que hiciste. Pero como te avergüenzas, eso demuestra que has reaccionado. Y como has reaccionado, tienes entonces la posibilidad del fruto de la santificación y la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta entonces es: ¿cómo comenzamos a hacer morir todas estas cosas para que nuestro carácter se renueve? Número 1, tenemos que aprender a disfrutar de la misericordia y de la gracia de Dios. Eso es lo primero en el día de hoy. Ninguno de los que estamos aquí somos perfectos. Nunca lo seremos. Ninguno de los que estamos aquí, mientras estemos en esta tierra, podemos decir que en esta tierra hemos alcanzado esa perfección, de esa pureza perfecta. Así que yo no puedo llegar al grado de justificar el error que cometo, pero sí debo aprender a tener misericordia conmigo mismo y a tener la gracia de Dios. El día que fallo, no debo justificar, debo avergonzarme, debo pedir perdón. Debo decir: Señor, no debí haber hecho esto. Señor, ¿sabes qué?
esto no es correcto. Y no debo buscar ninguna justificación para lo que he hecho. De ninguna manera, de ninguna forma. Buscar justificación alguna en nuestra vida. Pero sí debo aprender a tener misericordia conmigo mismo y a depender de la gracia de Dios. ¿Sabes por qué es tan importante eso? Porque todos los vamos a necesitar. Todos los vamos a necesitar. La misericordia de Dios es la que te permite recibir el perdón de Él. La misericordia de Dios es la que te permite a ti aceptar el sacrificio del Señor Jesucristo. Y la gracia de Dios es la que te establece en tu mente que a pesar de tu pecado, tú sigues siendo un hijo de Dios, una hija de Dios, amado y amada por Dios. Si tú no entiendes eso y no comprendes esto, lo próximo que ocurre en tu vida es que entonces te abandonas al pecado. Te abandonas al pecado. Porque piensas que no hay vuelta atrás. Piensas que no estás mejorando. Piensas que no hay posibilidad en tu vida. Piensas que no hay posibilidad de transformación. Por eso, día tras día, en el momento que tú reflexionas y reaccionas a aquellos errores, a aquellas cosas que haces, cuando todavía la carne aflora en ti y tu vida parece como un zombie y salen todos los muertos viejos de vez en cuando en esos días en tu vida, y tú reaccionas y abres tus ojos y tu corazón, entonces lo que dices es: Señor, me amparo en tu misericordia y me amparo en tu gracia. Me amparo en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Señor, me pongo en tus manos. Porque uno de los engaños más grandes que existen dentro del cristianismo es pensar que el creyente maduro no es lo que va a ser y lo que están tratando de dejar. La semana pasada hablamos de esa frase que debería vivir en tu vida y en tu conciencia todos los días. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy vamos a dar un paso más. Vamos a entender que esa libertad no solo quita culpa, sino que redefine cómo tú caminas, cómo luchas y cómo vives. Pablo nos va a mostrar que los que están en Cristo ya caminan en el Espíritu, aunque todavía tengan una batalla interna. Y si tú alguna vez te has preguntado ¿por qué sigo luchando si soy cristiano? Este mensaje es para ti. Disfrútalo. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 8, vamos directamente a lo que vinimos en el día de hoy. Hoy vamos a continuar en nuestro estudio, que para mí es maravilloso llegar a este capítulo, como ya ustedes saben. Y hoy vamos a tratar de estudiar un poco más del verso 1. Vamos a tomar la porción de Romanos capítulo 8, el verso 1 al 4. La semana pasada solo nos quedamos en el aspecto de la primera parte del verso 1, lo cual le decía a usted que creo que todo cristiano debe tener ese verso en su conciencia, en su mente. Ninguna condenación hay. Bueno, y debería aprendérselo exactamente como está en la palabra. Ahora pues, no obvie nunca ninguna palabra. Ahora pues, esa palabra ahora es bien importante, porque ahora demuestra que después de todo lo que te he explicado, todo lo que esto entiendes en el día de hoy, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero leamos los primeros 4 versos, damos un poquito de repaso de la semana pasada y entramos hoy en algunos detalles que creo que son bien interesantes. Romanos capítulo 8, el verso 1 al verso 4 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
Estas mismas frases se van a repetir de alguna manera u otra durante todo el capítulo. Porque el apóstol Pablo finalmente nos está demostrando, nos está hablando de la importancia y de la dependencia que todos nosotros debemos tener del Espíritu Santo. Una de las cosas importantes de Romanos capítulo 8 es que el apóstol Pablo, en medio de todo lo que está enseñándonos, definitivamente va a comenzar a hablar de esa relación tan especial que debemos tener con el Espíritu Santo, que es quien nos da la verdadera capacidad de vivir una vida como creyentes y como cristianos. Y por eso vamos a ver varias referencias. Más adelante vamos a ver que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque no podemos orar nosotros realmente como se supone que oremos. Vamos a ver los gemidos del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo el mismo Espíritu Santo es dentro de nosotros quien clama, Abba Padre, que busca, ¿verdad? Que nosotros entremos en esa relación. Y nosotros no nos vamos a enfocar necesariamente en esta serie de mensajes en la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es una enseñanza que tendríamos que hablar de diferentes ángulos. Lo vamos a ver en relación a lo que es la transición que debe ocurrir en la vida de un creyente y el empoderamiento y el propósito por el cual realmente el Espíritu Santo opera y actúa en nosotros. La semana pasada nos enfocamos todo el mensaje en solo la primera porción de este verso, donde dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, ninguna condenación. Yo les dije a ustedes que si me pongo a discutir palabra por palabra, no terminamos aquí Romanos hasta los próximos 3 años, ¿verdad? Esa palabra no la hablamos, pero esa palabra es importante. Ahora. Y esa palabra es bien importante porque usted busca en el original esa palabra. Definitivamente es una palabra de tiempo, que podemos decir tiempo continuo. No es algo que ocurrió, no es algo que va a ocurrir, es algo que está ocurriendo constantemente, que continúa ahora, es ahora, en este momento, fue desde ese momento y es algo que continúa, no es algo que cesa, no es algo que termina, sino que es la puerta que abrió Cristo cuando resucitó. Y hablamos específicamente del aspecto de la condenación en nuestra conciencia y lo importante de entender que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es importante eso porque la herramienta más grande que tiene el enemigo en el día de hoy, él es el acusador de nuestra alma. Si algo el enemigo va a hacer una y otra vez es acusarte. La semana pasada te di varios ejemplos. Te va a decir: tú siempre serás así, siempre, no, tú no vas a cambiar. Vimos que en realidad tú y yo tenemos que vencer varias acusaciones. Tú y yo tenemos que vencer la acusación de otras personas. La gente nos acusa. Tú y yo tenemos que vencer la acusación del enemigo. Pero una de las más peligrosas que tenemos que vencer es la acusación de nuestra propia conciencia, nuestra propia mente que nos acusa. Y para nosotros trabajar, ¿verdad? Porque tú te puedes excluir del mundo y no oír lo que el mundo dice acerca de ti. Y tú puedes vencer al enemigo con la palabra de Dios. Pero ¿cómo te escapas de tu propia conciencia? En la noche, en lo oculto, cuando estás en lo secreto, esa propia carga que hay en tu mente. De la misma manera, el Espíritu Santo es quien te ayuda a vivir en esa libertad. Y observamos varias cosas que yo sé que algunas personas las toman como que muy simples, pero cuando uno las analiza, realmente son muy profundas y que son necesarias para vivir una vida de total plenitud cada uno de nosotros. Ahora, ya entendiendo eso de manera general, ¿verdad? Dando ese pequeño repaso, veamos todo el contexto de estos próximos 3 versos, o estos versos en su totalidad. El apóstol Pablo comienza a hablar acerca de andar en el Espíritu. Y es bien interesante, resalto el verso 1 y el verso 4. Dice: puedes vencer al enemigo con la palabra de Dios. Pero ¿cómo te escapas de tu propia conciencia? En la noche, en lo oculto, cuando estás en lo secreto, esa propia carga que hay en tu mente. De la misma manera, el Espíritu Santo es quien te ayuda a vivir en esa libertad. Y observamos varias cosas que yo sé que algunas personas las toman como que muy simples, pero cuando uno las analiza, realmente son muy profundas y que son necesarias para vivir una vida de total plenitud cada uno de nosotros. Ahora, ya entendiendo eso de manera general, ¿verdad? Dando ese pequeño repaso, veamos todo el contexto de estos próximos 3 versos, o estos versos en su totalidad.
el apóstol Pablo comienza a hablar acerca de andar en el Espíritu. Y es bien interesante, resalto el verso 1 y el verso 4, dice claramente, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces en el verso 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo importante de esto, que yo quiero que ahora usted entienda, oiga bien, yo te puedo enseñar, puedo tomar una serie de mensajes con una buena semántica, y no hay nada malo con eso, para decirte que tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Y hoy vamos a hablar un poquito de ciertas cosas que representa esto. Pero el apóstol Pablo no está diciendo que esto es algo que tú vas a alcanzar. Es algo que ahora ya tú tienes. En otras palabras, ya, aunque tú no lo creas, aquel que le ha entregado sinceramente su vida a Jesús está andando en el Espíritu. Es una realidad presente. Una de las peores cosas que puede pasar en la conciencia de un cristiano es pensar que tú no eres espiritual, que tú no estás andando en el Espíritu. Es como te expliqué los otros días, que hay unas